En este episodio de Dentro y Fuera del Plato nos enfocaremos en la conexión vital entre la masa muscular y la salud en general. Junto a un graduado en actividad física y deporte, exploraremos cómo una adecuada masa muscular no solo mejora el rendimiento físico, sino que también juega un papel crucial en la prevención de enfermedades y en la calidad de vida. Hablaremos sobre la importancia de la nutrición adecuada y el ejercicio. Desmontaremos mitos y brindaremos consejos prácticos para lograr resultados sostenibles. Acompáñanos en esta conversación que podría transformar tu enfoque hacia el bienestar. Hola, bienvenidos al cuarto episodio de Dentro y Fuera del Plato. Hoy hablaremos de un tema de gran interés en la población en general, que es el incremento de masa muscular. Y no solamente con un enfoque deportivo, sino también cómo afecta la masa muscular a la salud integral de la persona. Y para ello tenemos la gran suerte de tener a Javier Res, que es graduado en actividad física y el deporte, y también CEO de Physic Club, que todos los días nos ayuda a diferentes personas a conseguir este objetivo, entre otros. Muchas gracias, Javi, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Marianela, por invitarme. Estoy encantado de estar aquí contigo. Bueno, Javi, de normal, cuando se habla del incremento de masa muscular, solamente lo relacionamos, ¿no?, con el deportista que quiere incrementar músculo por rendimiento deportivo, por fines estéticos, pero también mantener una masa muscular es crucial para tener una correcta salud. ¿Por qué? Pues bueno, tener una correcta masa muscular nos va a ayudar a prever un montón de enfermedades y un montón de afecciones. En un principio, poder prever posibles lesiones como caídas o como golpes, tener una masa muscular adecuada, los músculos protegen a los huesos y a las articulaciones. Por tanto, tener cualquier tipo de caída con una masa muscular adecuada nos va a ayudar a que no nos fracturemos los huesos, por ejemplo. Además, tener una buena masa muscular hace que los huesos se regeneren, llega mayor cantidad de calcio y, por tanto, nos previene de enfermedades como, por ejemplo, la osteoporosis. En cuanto a las articulaciones, por ejemplo, tener una buena masa muscular lo que consigue es que esas articulaciones estén más fijadas y nos previene de dolencias típicas como, por ejemplo, dolores de lumbar, dolores de rodilla, de hombro. Al final, los músculos lo que hacen es que trabajan como unas correas que, cuando están tensas, fijan esas articulaciones. Por tanto, nos va a evitar todo este tipo de problemas. Por otro lado, a nivel de metabolismo nos va a ayudar también a prever enfermedades como, por ejemplo, la diabetes tipo 2 o, por ejemplo, tener colesterol o hipertensión. También en cuanto, por ejemplo, a nivel psicológico es muy importante porque al final tener una buena masa muscular a nivel de autoestima nos vamos a ver mejor, nos vamos a sentir más fuertes, nos vamos a sentir con mayor energía durante el día. Por tanto, es muy importante también en cuanto a esto. Y luego, por ejemplo, también a nivel de mantener la línea, los músculos al final necesitan energía. Por tanto, cuanto más masa muscular tengamos, vamos a consumir más calorías en reposo. Por tanto, nos va a ayudar también en este aspecto. O sea que el mantener la masa muscular, esto de que solamente sea para los jóvenes, no es verdad. Claro. Cada vez vemos más anuncios en la tele, ¿no?, de que las personas mayores, de que hay que motivarlas a que hagan ejercicios de fuerza. ¿Hasta qué edad es recomendado hacer ejercicio de fuerza? ¿Hay un límite? El ejercicio de fuerza es recomendado a todas las edades. Obviamente se tiene que adaptar, pero precisamente con la gente mayor es súper importante. Cuando empiezan a perder mucha masa muscular, con todo el problema de sarcopenia, que ahora se ve en todas las redes sociales, noticias, en todos los sitios, todo el mundo se ha puesto ahora con el tema este de la pérdida de masa muscular, es muy importante. Entonces, para nuestros mayores, antes únicamente se decía, no, hay que salir a caminar. Y hoy en día, gracias a Dios, sobre todo los profesionales sanitarios, dicen, tienes que hacer ejercicios de fuerza, porque al final previene todo lo que hemos comentado. Y luego algo súper importante, porque imagino que digan, bueno, hay que hacer ejercicios de fuerza, y me veo a gente haciendo ejercicios en casa. Claro. Tienen que estar guiados, ¿no? Y también, claro, importante, guiados no por cualquier persona, sino por profesionales, porque imagino que imagino que todas las profesiones tienen intrusismo profesional, pero la tuya debe ser una de las que más, ¿verdad? Bueno, la mía, sí, como tú dices, hay muchas, pero la mía es increíble. Hoy en día, cualquier persona que va al gimnasio ya, cuando sabe entrenar, se piensa que puede entrenar a cualquier persona. Claro, eso es un problema. Y nada que ver, porque cada persona es completamente diferente. Por tanto, es muy importante que esa persona sepa realmente qué necesita cada persona a la hora de entrenar.
Por tanto, pues eso, sí es lo que siempre decimos es que busques un profesional, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de nutrición también. A mí cuando me preguntan yo siempre les digo que tienen que ponerse en manos de un nutricionista, que es la clave. ¿Qué tienes en cuenta a la hora de hacer un entrenamiento de la persona? Para que una persona no se ponga en manos de cualquiera, que sepan de que Claro, un pues graduado en actividad física, un entrenador personal, tiene que tener en cuenta ciertos factores y no puede hacer cualquier tipo de entrenamiento. claro, pues a ver, depende de cada persona. Hay gente que a lo mejor ha hecho deporte durante su juventud, entonces esa gente lo tiene más fácil porque hay muchos patrones de movimiento, muchos ejercicios, mucha técnica de ejercicios que ya conocen. Por tanto, únicamente lo que hay que hacer es supervisar las cargas y explicarles bien pues, cómo hacer los descansos, cómo realizar los ejercicios, cómo combinarlos, los tiempos y demás. Al final, todo esto, ya te digo, va a depender mucho de la persona a la que tienes enfrente. Entonces, al final... Y de las patologías también, Claro, imagino, ¿no? sí, si tiene cualquier tipo de enfermedad que les limita. Normalmente lo que ocurre es que esta gente cuando va al gimnasio, si no es una persona profesional, acaban dándole la típica tablita que se dice de ejercicios y está haciendo lo mismo que a lo mejor la persona que está al lado. Pues te dice, no, esta es la rutina de iniciación y al final acaba haciendo los mismos ejercicios y muy probablemente no sea lo que necesite en un principio. O sea, hay que adaptarlo mucho. O sea que, para resumir, trabajar en la masa muscular, deportistas obviamente, pero para toda la población y especialmente importante en personas mayores, porque se produce esta sarcopenia, esta pérdida de masa muscular involuntaria, y también imagino que en menopausia, ¿no? Sí. Porque en menopausia también se dan unos cambios corporales. Claro, a nivel hormonal también se producen muchos cambios y la verdad es que yo lo veo mucho en el centro. Vienen mujeres que me dicen, no, es que, claro, ellas siempre se ven lo físico, ¿no? Lo estético, es que me cuelga, me noto que he perdido mucho y al final esa pérdida de masa muscular viene producida por todos estos cambios hormonales y no pasa nada, o sea, hay que explicarles que es natural y que simplemente pues tienen que trabajarlo, tienen que cuidarse y además de... Es un momento clave, ¿no? Claro, claro, o sea, al final de lo que se trata, yo lo veo mucho, la gente que ha hecho ejercicio toda la vida está súper bien, los ves y realmente no parecen ni la edad que tienen. Sin embargo, la gente que empieza, porque ya empieza a tener esos achaques, no, es que el médico me ha dicho que venga y que haga ejercicios de fuerza, vienen súper perdidos, súper asustados, pensando que no van a ser capaces y todo lo contrario, al final se adapta y se hace progresivo y es para todo el mundo. Y luego recalcar también en menopausia, por ejemplo, lo que habíamos dicho, ¿no? Que el músculo es un tejido activo, un tejido que quema calorías, por tanto, cuanto más músculo, más metabolismo. Claro. Cuanto más metabolismo, más calorías quemo. Exactamente. Y por tanto, menor riesgo de incrementar tejido graso. ¿Vale? Exactamente. Entonces, es súper importante resaltar eso. Exactamente. Cuando vienen a la consulta, me preguntan, ¿qué tipos de entrenamiento? Obviamente que yo digo, soy graduada en nutrición, esto lo derivo, por supuesto, a los profesionales adecuados, pero sí que una de las preguntas típicas es, ¿cuánto es lo mínimo, por la falta de tiempo, que tengo que entrenar para mantener una masa muscular saludable? ¿Y qué tipos de entrenamiento? Por ejemplo, me preguntan, ¿caminar sirve? Claro. Me preguntan muchas veces. Claro. Entonces, ¿qué tipos de entrenamiento? ¿Cuánto es lo mínimo que debería hacer? Vale, a ver, realmente incluso entrenando un día a la semana se podría llegar a ganar masa muscular. Lo que pasa es que el volumen de ese entrenamiento tendría que ser tan brutal, habría que trabajar todos los grupos musculares y hacer un montón de series. Por tanto, no es viable, porque una persona que no está entrenada no la puedes tener ahí muchas horas entrenando. Por tanto, lo que solemos hacer es dividir ese trabajo en un par de sesiones o 3. Yo normalmente siempre, cuando es una persona que no ha entrenado nunca o que lleva mucho tiempo sin entrenar, le recomiendo que empiece con un par de días a la semana, ¿vale? Siempre se hace como un periodo de adaptación. Entonces, el primer mes o los 2 primeros meses, va a depender un poco también de cómo vaya evolucionando esa persona, intentamos que sean 2 sesiones y se espacien más o menos, pues que no sean 2 días seguidos, consecutivos, ¿no? Que haya un periodo de descanso también entre esas 2 sesiones. Entonces, a partir de 2 sesiones ya se puede empezar a ver resultados. Vale, perfecto. Y luego si es una persona que de normal entrena, pero no tiene la masa muscular que desea incrementar más la masa muscular, que esto puede ser no sé, una persona de unos 30 años, de que diga entreno 3 días a la semana, pero me gustaría tener más músculo y no tengo. Claro. ¿Qué se les recomienda? Claro, ahí hay que ver qué está haciendo mal, ¿vale? Porque muchas veces nos centramos únicamente en el entrenamiento y al final hay varios pilares importantes. Uno es la nutrición y el otro es el descanso, ¿vale? Entonces, muchas veces uno de los fallos que se comete es que entrenan pero no se están alimentando correctamente o hoy en día todos vivimos estresadísimos y probablemente a lo mejor esa persona no descansa lo que debería descansar o a lo mejor
lo que hemos comentado antes de separar las sesiones. Igual entrena 3 días, pero está entrenando pues miércoles, jueves y viernes y luego se tira hasta la siguiente semana sin entrenar. Entonces, esos fallos la gente a veces no lo sabe y muchas veces comete esos errores. Entonces, habría que analizar qué está haciendo, qué tipo de entrenamiento está haciendo y cuánto tiempo lleva entrenando así, porque hay que ir cambiando el estímulo para generar más masa muscular. O sea, al final el cuerpo se adapta. Entonces, si tú siempre estás haciendo lo mismo, va a llegar a un punto en el que ya no vas a continuar evolucionando, ¿no? Se necesita una progresión. Entonces, ya te digo, va a depender, pero generalmente suelen ser fallos de este tipo, que no se hace una correcta planificación del entrenamiento. Javi, y con respecto a los tipos de entrenamiento, por ejemplo, yo sé que en tu centro se hace mucho entrenamiento funcional, además de entrenamientos personalizados. ¿Cuál sería el idóneo para ganar masa muscular? Bueno, a ver, para ganar masa muscular como tal, el idóneo es trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza puede ser de muchos tipos. Puede ser entrenamiento convencional de levantamiento de pesas y máquinas, que conocemos todo el mundo en los gimnasios, o puede ser entrenamiento funcional. Entrenamiento funcional, al final, de lo que se trata es de también hacer ejercicios de fuerza, pero son ejercicios que tienen una transferencia en nuestro día a día. Es decir, buscamos ejercicios que sean, por ejemplo, levantar una carga, que puede ser transferible a llevar la compra, que puede ser un empuje, que nos puede servir pues, en un momento dado pues, para llevar empujar un carro, cualquier cosa cotidiana del día a día, ¿no? Entonces, en el entrenamiento funcional lo que hacemos son adaptar esos gestos y hacer ejercicios con cargas externas o incluso con el propio peso del cuerpo, ¿no? Si utilizamos herramientas como por ejemplo un TRX, que son unas cuerdas que cuelgan del techo, al final en función un poco de la inclinación vamos a mover más peso de nuestro cuerpo o menos. Entonces yo por ejemplo ese tipo de herramientas lo utilizo prácticamente todos los días. Entonces lo ideal que es, pues va a depender, pero nosotros normalmente siempre intentamos combinar los dos tipos de entrenamiento. El entrenamiento convencional de máquinas y de levantamiento de pesas con el entrenamiento funcional, porque al final la mayor parte de la gente que viene al centro lo que busca es estar en forma, en general. Entonces, tampoco tiene mucho sentido ser capaz de mover mucho peso si luego no eres capaz de agacharte, porque no tienes movilidad. Entonces, en el entrenamiento funcional se trabaja mucho la movilidad, la elasticidad, a nivel aeróbico, a nivel de agilidad. Entonces, es clave tener fuerza, pero ser capaz de poderte mover en cualquier plano y realizar cualquier tipo de ejercicio, no únicamente sentado y hacer un movimiento recto, muy analítico. Habías estado hablando del descanso y del estrés. Y me gustaría hacer una acotación un poquito del estrés, ¿no? Porque lo que hace es que el estrés, que vivimos últimamente inmersos en él, eleva la hormona, el cortisol. El cortisol es una hormona catabólica, o sea que rompe músculo. Sí. Y por otro lado, también lo que provoca es una disminución de la hormona testosterona. Y por este motivo afecta la hormona de crecimiento y nos inhibe el incrementar masa muscular. Claro. Esto lo sueles ver mucho en el gimnasio, gente muy estresada que quiere incrementar músculo y que debido a estas razones no puede. Claro, eso lo vemos todas las semanas. Al final, lo que estamos hablando, la gente hoy en día vivimos a un nivel vertiginoso, siempre vamos estresados a todas partes y muchas veces llegan y te dicen, no, es que llevo entrenando y es que no consigo subir masa muscular. Pero luego le preguntas, pero tú estás descansando como toca y dices, que va, yo a lo mejor duermo 4 horas al día. Entonces, claro, lo que estás hablando, esos procesos de recuperación de masa muscular y de generación de nueva masa muscular se produce justamente cuando el cuerpo está durmiendo, o sea, estás descansando, ahí se producen todos los procesos químicos. ¿Qué ocurre? Que si no descansas y además tienes esa hormona del cortisol a tope, pues al final estás bloqueando todo ese proceso y lo único que estás haciendo es generar más estrés todavía, porque lo que haces es fatigarte entrenando, pero no estás consiguiendo el objetivo que es aumentar masa muscular. Por tanto, sí, es clave. Y el descanso se estima que tiene que ser mínimo de unas 7 horas. E inclusive llegan adolescentes deportistas hasta 12 horas. Me he quedado un poco... Claro, pero es que luego también hay que tener en cuenta, hay que ser realista. O sea, una cosa son los deportistas que se dedican a eso, que eso es su trabajo y ellos se pueden permitir tener ese horario de entrenar X horas y tener X horas de descanso, y luego las personas del día a día que tenemos nuestro trabajo, nuestra familia y disponemos del tiempo que tenemos. Entonces, eso también hay que ser consciente. Es decir, muchas veces no conseguimos los objetivos tan rápido como nos gustaría, precisamente pues porque nuestro día a día nos lo impide. Al final,
A todos nos encantaría pues, poder entrenar 2 horas y luego tener tiempo para descansar y tal, pero bueno, hay que adaptarse al final. Y luego también esto que tú hablas de los objetivos realistas también es súper importante, porque quizás decimos, vale, me interesa incrementar X de masa muscular, Claro. Y sabemos que con nuestra vida no lo vamos a conseguir, Claro. Eso puede generar más estrés, más frustración. Claro. Entonces, objetivos realistas creo que, por ejemplo, a nivel de nutrición es muy importante, pero a nivel deportivo también, ¿verdad? Claro, sí, o sea, tú tienes que ser sincero con la gente. Hay veces que ellos piensan que solamente por el hecho de contratar a un entrenador personal ya se van a poner súper fuertes enseguida y al final no para nada. O sea, tú ten en cuenta que estamos hablando de entrenar 2 días a la semana. Pongamos que son 2 horas. 2 horas de cuántas horas tiene una semana, es brutal. O sea, somos súper sedentarios. Además, hoy en día todos los trabajos prácticamente son sedentarios, es delante de un ordenador, en una mesa. Entonces, es muy complicado, estás luchando contra todo eso. Antes era diferente, la gente trabajaba en el campo, entonces estaba físicamente mucho más fuerte porque estaba activa todo el día. Entonces, hay que ser consciente de eso. Sí se puede notar una evolución, pero es a largo plazo. O sea, por muy bien que lo hagas, es muy complicado. Todos esos vídeos que te dicen el cambio radical en un mes, es una mentira como una casa. O sea, es imposible. O sea, hay que ser realista. Y entonces yo muchas veces con los clientes se lo digo, le digo, es que esto se trata de hacer un cambio de hábitos y nosotros te vamos a ayudar, te vamos a dar las herramientas para que consigas el objetivo, pero no te podemos asegurar que esto sea en 2, 3 meses, 1 año, 2 años, va a depender. Al final de lo que se trata no es de hacer una cosa rápida y ya está, no, esto es para siempre. O sea, te tienes que cuidar y habrán épocas en las que podrás entrenar súper bien porque tendrás tiempo y porque te encontrarás bien y habrán épocas en las que no y volverás atrás y volverás, o sea, no es lineal, esto es un poco fluctuante. Entonces, pues bueno, la persona ha de ser consciente, pero la clave es la constancia, o sea, de saber que esos cambios van a ser para siempre. Luego también, a nivel de nutrición, yo lo que veo, por ejemplo, todos los días es que la gente piensa que come muy bien. Tú cuando le preguntas, ¿cómo llevas el tema de la alimentación? No, pues yo es que como súper bien, yo como de todo. Pero alguien te está marcando lo que tienes que comer. No, pero yo es que a mí eso de la alimentación es como que lo dejan de lado, ¿no? No le dan la importancia que tiene. Entonces muchas veces te preguntan, a ver, ¿y qué tengo que hacer? Claro, yo al final tú puedes darles consejos, pero siempre lo que hago es derivarlo a profesionales, ¿no? En este caso siempre les digo, bueno, pues vamos a llamar a Marianela a ver qué nos dice. Entonces, ¿qué consejos darías tú así a rasgo general que son importantes para ganar masa muscular? Realmente hay muchos, pero hay uno que es el que me gustaría recalcar, que es el tema del ayuno. Hay mucha gente que está cenando muy poquito porque quiere también, además de incrementar músculo, controlar la grasa. Y luego se levanta, no come, se va a entrenar en ayunas y se pasa 12, 14, 15 horas sin comer. Claro. ¿Qué ocurre? El cerebro necesita glucosa para funcionar, nuestro cuerpo necesita azúcar para funcionar. Obviamente que un azúcar derivado de un alimento saludable. Y cuando no lo tiene, entre tantos mecanismos que ocurren en nuestro organismo, uno de ellos es la proteólisis muscular, es romper músculo y con determinados aminoácidos forma esa glucosa, ese azúcar que necesita nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Y aquí viene uno de los principales consejos que doy, que es, por favor, si quiero incrementar masa muscular, es importante no hacer ayunos. Claro. Obviamente que mientras dormimos pues sí que tenemos que ayunar, pero cuando nos levantamos mantener una ingesta entre cada 3-4 horas, recibir alimentos e ir incorporando alimentos a nuestro día a día. Y ahora son importantes las proteínas, por supuesto, porque siempre pensamos músculo, proteínas, pero también necesitamos los hidratos de carbono. Por tanto, el quitar los hidratos de carbono de nuestra alimentación, porque además queremos controlar la grasa de no como arroz, no como pasta, no como legumbre, no como patata, porque los demonizamos, eso hay que cambiarlo. Sí que tienen que haber hidratos de carbono, obviamente que controlados dependiendo la cantidad que necesite la persona. Igual hay una persona que tiene que comer un plato así y otro un plato así, pero no se pueden eliminar de nuestra alimentación. Claro. Por tanto, consejos claves, evitar ayunos, y añadir, además de alimentos proteicos, alimentos ricos en hidratos de carbono y de forma mantenida a lo largo del día, súper importante para mantener la masa muscular. Luego, otro consejo muy importante es el tipo de proteínas, ¿no? Si yo me hago unas lentejas con verduras, las lentejas sí que tienen proteínas, pero son proteínas que son incompletas. Entonces, lo que estamos aconsejando es que en todas las ingestas hayan proteínas de buena calidad. Las que aporta la carne, las que aporta el pescado, las que aportan los mariscos, los huevos, los lácteos. Cuidado que muchas veces confundimos
las bebidas vegetales con que son lácteos. Yeah. La leche, yo tomo proteínas y yo tomo leche de almendras o leche de coco. Es bebida de coco, bebida de almendra, y las bebidas vegetales, excepto la de soja, son carentes en proteínas y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y luego llegar a una adecuada cantidad de proteínas en cada ingesta. Si, por ejemplo, quiero incrementar masa muscular y me hago, por ejemplo, esto va a depender de la persona, ¿no? Pero hablando de un chico adolescente y digo, tomo proteínas, pero me pongo una lata de atún que tiene 50 gramos de proteína, probablemente sea insuficiente esa cantidad de proteína, por más que sea de alto valor biológico. O sea que la cantidad de proteína también va a ser, y de hidrato de carbono, importante. Bueno, la clave está en ponerte en manos de un profesional. Al final, todas estas cosas, la gente no tiene por qué saberlas, pero sí que lo ideal es que no improvisen y que no se fíen también de todo lo que ven por redes sociales. Porque te digo que a mí cada día me viene alguien con una historia nueva. Es que he visto lo que hablábamos del ayuno que sirve para perder grasa, tal. O sea, al final hay tanta información que no saben cómo organizarlo y acaban mareándose. Por tanto... Y luego que no se olviden de que sí que es verdad, son importantes los hidratos y las proteínas, pero también es importante la verdura, la fruta, claro, los frutos secos, las grasas saludables, o sea que no hay que eliminar el resto de alimentos de la dieta, porque al final si yo solamente me centro en estos macronutrientes y no tomo suficiente cantidad de vitaminas y minerales, no voy a estar saludable. Claro. Estoy fomentando el incremento de músculo, pero tampoco voy a estar sano. Entonces, súper importante que la alimentación en general sea sana. Javi, con respecto a la suplementación deportiva, ¿qué suplementos son los que ves que más utilizan los deportistas para incrementar masa muscular? Bueno, los deportistas, o en mi caso, que la mayor parte de la gente que viene no es gente que sea deportista como tal, ¿no? Todo el mundo tiene claro el tema de la proteína, eso está clarísimo. Pero es verdad que a mí cada vez me aparece más gente que pues a lo mejor dice, no, es que me he comprado esto, ¿qué te parece? L-carnitina, por ejemplo. Claro, yo siempre que me preguntan por tema de suplementación, le digo, esto te lo ha dicho tu nutricionista. No, es que esto lo he visto porque lo toma un amigo, esto lo he visto porque lo he visto en internet. Entonces, claro, eso es lo que al final ellos no se dan cuenta. Muchas veces intentan tomar suplementación y realmente ni siquiera están llevando una nutrición adecuada. Por tanto, ya te digo, yo allí veo de todo. Yo siempre recomiendo que no tomen nada a no ser que su nutricionista les haya dicho que lo tomen, porque al final hay muchas formas de nutrirse y la suplementación es una ayuda, pero no tiene que ser la base. O sea, al final, cambiar un batido de proteínas por otro tipo de proteínas que puedas tomar de forma natural, pues es un error. Entonces, te digo, yo allí veo, me preguntan por un montón de cosas que incluso hay algunas que ni conozco, porque se han puesto de moda, porque ha salido el típico influencer de fitness que lo está tomando y bueno, eso es una pelea mía continua. Al final, no sé cuáles son los básicos, pero entiendo que es la proteína y la creatina y a partir de ahí ya no te Me sabría... encantó el consejo que has dado, que es, antes de tomar suplementación, valora tu alimentación, claro, ¿no? O sea, que claro, es súper importante. Al final es mucho más importante comer saludable y luego que la suplementación claro, sea algo añadido en los casos necesarios, claro, no a todo el mundo. Bueno, dentro de la suplementación, yo siempre explico que hay diferentes niveles de evidencia. Está el nivel de evidencia A, que es que ese suplemento se ha estudiado, es seguro y además hace un efecto positivo. El nivel de evidencia B, de que se está estudiando, o sea, se ven efectos positivos, pero no está claro todavía. El C es que se ha estudiado y sabe que no funciona. Y el D es que se ha estudiado, no funciona, pero además hace un efecto negativo en la salud, ¿no? Entonces es muy importante saber en qué nivel de evidencia científica tenemos el suplemento que vamos a tomar. Claro. Y en el nivel de evidencia A hay muy poquita cosa. Y en el incremento de masa muscular, ahí podemos rescatar las proteínas del suero lácteo aislado, podemos rescatar la creatina, el monohidrato de creatina y las proteínas del suero lácteo, que serían esos suplementos que se podrían utilizar. El resto están en investigación. Importante resaltar, porque ponen proteínas, pues cualquier tipo de proteína sirve, y eso no es verdad. Las que que la evidencia científica ha visto y ha relacionado que sí que ayudan en el incremento de masa muscular son un tipo de proteínas de la leche, que son las proteínas del suero lácteo. Al final, tomar proteínas a nivel general está bien, pero las que serían de suplementación serían estas las más adecuadas. ¿Por qué?
porque son altas en los aminoácidos ramificados, como son la leucina, isoleucina y valina. Y por tanto, esto va a ayudar a que la masa muscular se recupere. Y también es muy importante de que cuando hacen mayor su función es después o antes del entreno. Y no se deberían de mezclar con otros alimentos. Principalmente lo que se tienen que tomar es con agua o con zumo. ¿Por qué con zumo? Porque cuando digo zumo se quedan, si esto es esto que dices siempre que no tomes. Que no tomes zumo. Porque al final un zumo natural lo que hace es elevar la hormona insulina. Esta hormona es anabolizante y ayuda a que esa proteína se absorba mejor. Pero sí que es verdad que en unos casos una persona que tenga diabetes no, Claro. una persona de que quiera perder grasa tampoco. O sea que generalmente hay que tomarla con agua y en casos muy puntuales se puede aconsejar el tomarlas con zumos para mejorar esa Eso, absorción. por ejemplo, también me lo preguntan mucho. ¿Cuándo me la tomo? Claro, yo normalmente les digo que depende un poco de las comidas que han hecho antes y después, para que no se le junte con comidas, pero generalmente les suelo decir que lo tomen pues, durante el entrenamiento o después del entrenamiento. Genial. Pero bueno, ya te digo, depende, porque hay gente que hay veces que viene, que eso tampoco lo entiendo, acaban de comer y se vienen a entrenar, pero bueno, pues si no tienen más tiempo, pues es lo que hay y intento pues eso, darles consejos de que si tienen que comer justo antes de venir a entrenar, que hagan una comida muy ligera, que no se vengan allí, porque alguna vez hemos tenido algún sustito. Claro, claro, entrenando con... Es importante considerar que es un suplemento. O sea, si yo no meriendo y en vez de merendar me tomo el suplemento, al final no estoy suplementando la dieta. O sea, que tengo que seguir mi alimentación normal de desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena y luego esto tomarlo como un añadido a mi dieta. Porque si no, al final el cuerpo va a utilizar esa proteína como fuente de energía y no la va a utilizar como para crear masa muscular, regenerar el músculo, etcétera, etcétera. Y otra pregunta que no sé si te la suelen hacer son los de los aminoácidos ramificados, de tomarlos solos. Sí, ya te digo. A ver, normalmente la gente que viene te hace preguntas de todo tipo que suelen leer o suelen ver en vídeos, pero el 90% no tienen idea sobre suplementación, ya te digo. Incluso piensan que es sustituyente de comida natural. Por tanto, te preguntan de todo. Claro, el tema de los aminoácidos ramificados es muy importante que solos no tienen ningún valor. Además, ya se ha puesto de que se lo han quitado del nivel de evidencia científica, ¿vale? Entonces, cuando queremos tomar proteínas, mejor tomar la proteína completa, la proteína del suero lácteo, que ya es muy rica en aminoácidos ramificados. Por tanto, tomar los aminoácidos ramificados solos no tiene ningún sentido, exacto. Okay. Luego, otro de los suplementos que la gente me pregunta mucho es la creatina, porque al final de la proteína tienen claro que sirve para recuperar esa masa muscular y crearla, pero la creatina realmente no entienden cuál es su función. Entonces, eso también es una de las cosas que tengo que explicar día a día en el centro. Exacto, porque al final la proteína ayuda a la recuperación y regeneración del músculo, pero luego lo que es la creatina es la energía. Yo siempre digo que son complementarias y actúan a diferente nivel. Nosotros en las células musculares tenemos esa fosfocreatina, entonces la creatina ayuda a regenerarla, que esté en gran cantidad y que luego tengas más potencia a la hora de entrenar. Y luego también es muy importante las dosis, ¿no? Que antes se estilaba mucho hacer dosis de cargas, pero ahora la dosis de mantenimiento se ha visto que es más efectiva y que suele estar entre 3 y 5 gramos diarios de monohidrato de creatina. Se puede tomar en cualquier momento del día, pero sí que es verdad que si la aprovechamos de tomar cuando tomamos el batido de proteínas, se ha visto que la creatina mejora su absorción junto con las proteínas. E inclusive no aislada, sino con las comidas, porque esta proteína y esta creatina de la comida también ayuda a su absorción. Otra de las cosas que me preguntan mucho es si tienen que tomar los batidos todos los días o únicamente cuando vienen a entrenar. Entonces, claro, yo les suelo aconsejar que, como hemos hablado antes, es una ayuda, que lo tomen los días que vienen a entrenar, que no es necesario. Lo que pasa es que sí es cierto que si únicamente entrenas 2 veces por semana, pues bueno, al final los resultados van a tardar un poquito más, pero sí que la gente se obsesiona un poco con eso. Claro, ve los botes tan grandes y dice, uy, esto hay que tomarlo todos los días, a todas horas. Claro, no son los días de entreno. Sí que la creatina es diariamente, no tiene por qué haber periodos de descanso, pero a mí me gusta hacer algún periodo de descanso porque al final una persona que quiera cuidar su masa muscular pues se suplementa todo el año. Entonces, realmente es necesario tomar creatina todo el año o podemos frenar en esos periodos en los cuales no estoy haciendo tanto ejercicio como puede ser a fin de año, en vacaciones, etcétera, etcétera.
Entonces, en creatina no están establecidos periodos de descanso, pero sí que se pueden hacer que se guíen con un dietista nutricionista de en qué periodos del año puedo tomarlas, en cuál no tomarlas, etcétera, etcétera. Porque al final, si no estoy en un periodo del año, no estoy entrenando tanto, tampoco Claro, tiene no es necesario ingerirla. energía extra. Exacto. Y luego también, otra pregunta que me hacen es, a la hora de ir a entrenar, o sea, ¿qué me puedo tomar como preentreno? Al final, yo muchas veces lo que les digo es que un simple café simplemente les va a dar un chute de energía para poder enfrentar ese entrenamiento. Pero bueno, sé que hay otro tipo de suplementación que mucha gente toma. Ya te digo, yo normalmente siempre derivo a profesional, pero en este caso creo que la cafeína es un buen suplemento a la hora de empezar a entrenar. Exacto, sí, sí, y hay que verlo. Hay gente que de pronto le provoca taquicardias, nerviosismos, y claro, si a esa persona le provoca eso, pues igual no le interesa tomar cafeína. Por tanto, por eso es muy importante el personalizar, ¿no? Claro. De que los suplementos no valen todos para todo el mundo, sino que cada persona se puede beneficiar de uno u otro. Y luego el tema de la caseína, que también es una proteína de la leche, tomada un bolo de unos 20-30 gramos antes de irte a dormir, también es interesante para el incremento de masa muscular. También personalizar, ¿no? Si ceno a las 11 de la noche, no tiene sentido tomarme caseína a las 12, pero bueno, si he cenado a las 8:30, 9 de la noche y me voy a dormir a las 11:30, quizás ahí sí que me puedo beneficiar también de la toma de caseína. Y bueno, yo creo que hemos abordado los suplementos lo más importante, que se pueden utilizar para el incremento de músculo. Muy bien. Bueno, hay muchas personas que quieren incrementar masa muscular y de pronto entrenan 4 veces a la semana, hacen el ejercicio que tocan, están guiados, se alimentan correctamente y el músculo sube, pero no sube con tanta alegría como le puede incrementar a otras personas. ¿Qué papel tiene la genética en el incremento de la masa muscular? Bueno, pues la genética es un factor muy importante. Al final, dependiendo del tipo de fisonomía que tiene una persona, puede tener más tipo de fibras rápidas, que son las que a la hora de ganar masa muscular favorecen este proceso. Haciendo ejercicios de fuerza, pues muy rápidamente ganan masa muscular. Y luego hay gente que tiene más fibras lentas. Esa gente para deportes de resistencia pues es ideal, pero para ganar masa muscular y verse más tonificados pues les cuesta un poquito más. Pero de todas formas es un factor muy importante, pero sigo pensando que un correcto entrenamiento, un correcto descanso, una correcta alimentación y sobre todo la constancia es la clave para llegar a tener una correcta masa muscular. Vale, o sea que no solamente nos tenemos que centrar en la genética, también hay otros factores, ¿no? Claro. De que si los trabajas... Claro, es que hay gente que echa la toalla pues porque piensa que pues, no, es que por mi constitución no voy a conseguirlo nunca. Es cierto que probablemente te cueste más que otra persona que tenga una genética que es más favorable para ganar esa masa muscular, pero no significa que no lo vaya a conseguir. O sea, al final, con trabajo y constancia se puede conseguir. Lo que pasa es que hoy en día estamos acostumbrados a que todo es rápido y queremos que los resultados verlos ya. En una semana me quiero ver ya más fuerte, más delgado y no funciona así. Entonces hay que ser conscientes de eso y simplemente pues, trabajarlo y ser disciplinado y ser constante. Bueno, Javi, vamos a preguntarte un poco de un mito que me suele pasar mucho en la consulta, ¿no? Que de pronto le digo a una chica de que veo que al hacerle el estudio de la composición corporal le sale la masa muscular más bien bajita, quiere perder grasa, me va a costar porque tiene poco músculo y además porque le recomiendo subir músculo ya no solamente por la pérdida de grasa, sino por la cuestión de salud. Y lo derivo a que vaya un profesional para que le ayude a hacer un tipo de ejercicio para incrementar músculo y me dicen, no, Marianela, yo no me quiero poner súper grande entrenando la masa muscular. Claro. En estos casos que ¿te pasa de que tienen mucho miedo? Me pasa todos los días. A incrementar músculo. Cada vez menos, por lo que estamos hablando. Cada vez se está viendo más las mujeres que trabajan fuerza igual que los hombres. Sí. Y el problema es que ellas, eso lo que tú dices, se cogen de referencia a lo mejor profesionales del fitness que están súper fuertes, súper musculadas. Para llegar ahí hay un trabajo detrás que es increíble, o sea, eso es muy difícil. Y para una mujer más todavía por todo lo que hemos hablado a nivel hormonal. Entonces, claro, yo las tranquilizo, pero claro, siempre de primeras piensan, uy, mujer musculada, me voy a parecer un hombre gigante. No,
todo lo contrario. O sea, al final, a mí hay una cosa que me gusta mucho cuando voy a tu clínica, que es que les enseñas el volumen del músculo y el volumen de la grasa. Entonces, les explicas que al final que tengan una buena masa muscular no significa que te vayas a poner enorme, todo lo contrario. Al final te vas a ver mucho más estilizada y te vas a ver mucho mejor, al final mucho más saludable. Exacto. Entonces, es todo lo contrario. Pero sí, es una batalla que tengo constante, sobre todo con la gente que empieza, que cuando llega y ve las máquinas, uy, esto qué susto, me voy a poner enorme. Y al final resaltar esto que hemos hablado, ¿no? De cuanto más músculo, más quema de grasa, y al quemar más grasa voy a tener menos volumen. La masa muscular justamente va a ayudar a todo lo contrario, a reducir el volumen a menos de que tengas que hacer muchísimo entrenamiento y de esta manera el músculo se incremente demasiado. Luego también otra cosa que veo diariamente es el tema de que necesito pasar por una etapa de volumen para ganar masa muscular y luego ya definiré. Entonces, ¿tú qué les dices a tus pacientes cuando van a la clínica y te preguntan por esto? Sí que es verdad que para ganar masa muscular a muy alto nivel, no estamos hablando de una persona que se quiere ver bien de masa muscular, sino una persona que quiere ganar bastante masa muscular, ¿vale? Se necesita un superávit de calorías. Pero ese superávit de calorías, claro, si ingiero 3.000 calorías más al día, obviamente que voy a incrementar muchísimo más la grasa y tampoco va a tener mucho sentido porque la masa muscular al final tiene un tope, ¿no? Entonces, mi consejo es de que sí que podemos ir incrementando las calorías para que se vea beneficiada la masa muscular, pero no tiene por qué ser este incremento tan grande que me lleve a ganar tanto tejido graso. O sea que para mí pasar esa etapa de un gran volumen para verte definido y luego bajar, se puede hacer de otra manera mucho más saludable, mucho más sana, en el cual sí que es verdad que haya un incremento calórico, que sí que se pueda ver un ligero incremento de grasa, pero muy poquitito, y que casi todo lo que suba sea masa muscular, que es lo que solemos trabajar en la consulta. Bueno, Javi, mil gracias por estar aquí. Llevamos trabajando muchísimos años juntos y hemos conseguido que muchísima gente logre sus objetivos de composición corporal, entre ellos incrementar masa muscular. Por eso estoy muy contenta de que hayas aceptado esta invitación. No, por supuesto, yo sabes que siempre que me llamas estoy encantado de acudir porque siempre es para ayudar a los demás, que al final es uno de los objetivos de nuestro trabajo y bueno, para mí ha sido un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, Javi. Gracias.